Buenas tardes, licenciado Enrique Monroy. Nuestro grupo le ha tocado hablar un poco sobre la dispensa de trámites en la Asamblea Legislativa. ¿Qué es iniciativa de ley? Es la facultad que la Constitución otorga a determinados funcionarios y que consiste en una propuesta o moción para iniciar formalmente el acto de legislar. Toda iniciativa de ley debe someterse a consideración del Pleno y pasar por el estudio de la comisión correspondiente para que ésta dictamine al respecto. Si el dictamen resulta favorable y es sometido a consideración del Pleno y tiene los votos necesarios, entonces se convierte en decreto legislativo. ¿Quiénes tienen iniciativa de ley? Los diputados, el presidente de la República por medio de sus ministros, la Corte Suprema de Justicia en materias relativas al órgano judicial. Establecimiento de quórum para presentar la dispensa de trámites. Para la resolución de esta temática se abordarán los siguientes artículos del reglamento interior de la Asamblea Legislativa. Artículo 4, artículo 66, artículo 76 y el artículo 80. Artículo 4. Quórum y toma de resolución. La mayoría de los miembros de la Asamblea será suficiente para deliberar. Para tomar resolución se requerirá por lo menos el voto favorable de la mitad más uno de los diputados y las diputadas electas. Artículo 66. Establecimiento del quórum y sustituciones. Para iniciar la sesión, la presidencia de la Asamblea le concederá la palabra a un secretario, en su defecto, a cualquier miembro de la Junta Directiva, para que verifique el quórum. En caso necesario, los diputados o las diputadas que conforman la Asamblea podrán ser sustituidos por un diputado o una diputada suplente que será llamado por la Asamblea durante el desarrollo de la sesión. Para poder seguir abordando sobre este tema, yo les hablaré sobre el proceso de aprobación de un proyecto de iniciativa de ley y un breve análisis con referente a los artículos de nuestra Constitución de la República que respaldan legalmente el proceso. Toda ley que existe en nuestro país ha pasado por un proceso de formación que comienza con un escrito o documento conocida como pieza de correspondencia. A este procedimiento se le llama iniciativa de ley. Pasa por una de las oficinas de la Asamblea Legislativa, que es la recepción de piezas de correspondencia, en donde las personas que tienen iniciativa de ley, tal como lo establece el artículo 133, tienen iniciativa de ley los diputados, el presidente de la República por medio de los ministros, la Corte Suprema de Justicia, consejos municipales y el Parlacen, ingresan una pieza de correspondencia, que es un documento que algún día podrá convertirse en una ley. La pieza de correspondencia será analizada y discutida por los diputados y sobre todo firmada por la mayoría de los miembros de la Junta Directiva, como dicta el artículo 134, y luego pasa al Pleno, donde la vuelven a discutir y es ahí donde puede o no puede ser aprobada, correspondiendo correctamente según el artículo 135. Pero para que se convierta en ley hay que enviárselo al presidente de la República, quien puede mandar a que se publique o devolverla a la Asamblea con observaciones o vetarla, que significa que no aprueba que se publique como ley de la República, haciendo cumplir legalmente los artículos 137, 138 y 139 de la Carta Magna. Y por último, en el artículo 139 establece 15 días hábiles para poder ser publicada como ley. Si durante ese tiempo el presidente de la República no lo hiciera de esa manera, el presidente de la Asamblea Legislativa la publicará en el Diario Oficial. Casos de urgencia para la aprobación de ley. Como sabemos, para que una ley sea aprobada es necesario que siga cierto número de pasos, pero para un caso de urgencia no necesariamente tiene que seguir estos pasos, como por ejemplo sería que una comisión especializada debata sobre el tema. En el artículo 77 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa dice que, por decisión de la Asamblea, en casos urgentes y especiales, se podrá invertir el orden de la agenda a fin de conocer la correspondencia
antes que los dictámenes. Para que esta ley sea aprobada inmediatamente, tiene que tener fundamentos comprobables, como por ejemplo que el país atraviese por una epidemia, catástrofe u otra calamidad. En la ley de protección civil dice que la Asamblea Legislativa, por medio de decreto, podrá declarar el estado de emergencia en parte o en todo el territorio nacional, mediante petición que al efecto le dirigirá al presidente de la República, cuando el riesgo o peligro provocado por un desastre para las personas, sus bienes, servicios públicos o ecosistemas lo ameriten. Tomará como base la evidencia del riesgo y la ponderación que le haga al respecto el director general. La Sala de lo Constitucional ha reiterado que una norma jurídica o un acto normativo pueden ser declarados inconstitucionales por dos situaciones, ya sea que haya un vicio de forma o un vicio de contenido. Cuando sucede que hay un vicio de forma, lo determinante es verificar qué norma sobre producción jurídica ha sido infringida, con independencia de la materia regulada. Cuando se denuncia un vicio de forma, no es necesario citar el texto que aloja el contenido normativo que debe ser analizado. Yo les hablaré acerca de los vicios de contenido. Los vicios de contenido son otra forma en que una norma o un acto normativo pueden ser declarados inconstitucionales. En el caso de los vicios de contenido, lo importante es saber si el contenido del objeto y el parámetro del control son contradictorios entre sí. Cuando se realizan este tipo de denuncias acerca de este tipo de vicios, debe citarse la parte de la norma que posee dicha deficiencia. Muchas veces las normativas que han pasado por un proceso de dispensa de trámites son susceptibles a poseer este tipo de deficiencias, ya que a pesar de poseer el dictamen y todo el articulado, carece del estudio de la respectiva comisión, y las deficiencias deben identificarse a medida que se va dando lectura al articulado.